Hola, ¿qué tal estás? Bueno, por fin se acabó el estado de alarma y yo doy por finalizado mi acompañamiento de este proceso. Cuando todo esto empezó, yo prometí que iba a hacer un vídeo diario, cuando creía que la cuarentena iba a durar solo 15 días, pero al final, según fue alargándose el proceso, no me quedó más remedio que ir reduciendo la frecuencia con la que publicaba vídeos porque era insostenible para mí. Y aunque ahora ya ha terminado, yo creo que aún durante mucho tiempo vamos a seguir viviendo las secuelas de lo que está pasando. Espero que no tengamos que volver a otro estado de alarma, espero que no tengamos que recurrir de nuevo a un encierro de tal magnitud como ese. Pero sí que es verdad que todo esto ha dejado y está dejando huellas importantes y estamos haciendo normales cosas que no lo son. Estamos poniendo de moda cosas que son un poco dañinas y que no deberíamos perder la referencia de que son dañinas y que es una situación temporal. Hacer de algo que debería ser temporal y deberíamos tenerlo muy claro, hacer de eso algo normal, puede haber unas grandes consecuencias por debajo de eso. Así que bueno, yo voy a seguir publicando por aquí de vez en cuando algunas cuestiones que tengan que ver un poco con, bueno, con el momento presente de cómo estamos como sociedad, pero también con cuestiones de filosofía o cuestiones de autoconocimiento, que es a lo que yo me dedico. Estoy muy agradecida de que en todos estos meses de confinamiento pues he tenido un grupo maravilloso de apoyo. Los que me habéis seguido y me habéis visto en todos los vídeos o en casi todos, pues habéis sido un gran soporte para mí. Para mí este trabajo es muy importante, da mucho sentido a mi vida y el no poder hacerlo durante el confinamiento hubiera sido un problema, pero a través de los vídeos y a través de las clases online que seguía dando a algunos alumnos, pues fui encontrando otro medio para poder seguir haciendo lo que más me gusta del mundo, que es compartir información. Así que gracias por seguirme, gracias por ser parte de esta comunidad y por darme tantísimo apoyo como el que he recibido a nivel de mensajes. Y luego, pues de aquí, de este acompañamiento, según iba escuchando vuestras preguntas y según me ibais contando cosas, me fui dando cuenta de que el tema de la ira era un tema realmente sensible. Yo ya tengo una formación en mi escuela, que por cierto esta es mi escuela, estoy hoy en mi escuela. Ya tengo una formación que abarca la sabiduría emocional. Tengo un programa para trabajar con las emociones básicas y las emociones complejas y la comunicación emocional. Un programa completo de varios meses. Pero a través de este confinamiento me fui dando cuenta de que la ira en sí estaba siendo una emoción muy difícil para la mayoría de las personas y consideré que necesitaba un entrenamiento propio, dado que la ira está conectada al mecanismo de poder, de autoestima y también a la capacidad de reconocer las agresiones y los abusos, que en estos tiempos de confinamiento, como hemos tenido que relegar nuestro poder a otras personas, ha sido una situación muy conflictiva para muchos. Entonces me di cuenta de que hacía falta un entrenamiento específico para la ira y de ahí surgió el entrenamiento de ira consciente, que ha tenido una maravillosa acogida. Los dos grupos están completos ahora mismo, pero habrá una nueva edición en octubre, así que si te interesa pues iré poniendo cositas para empezar la segunda edición en octubre. Así que muchas gracias, porque este curso ha surgido pues debido a todas las preguntas y a todos los cuestionamientos que me habéis ido haciendo y lo que yo he ido viendo que era necesario. Así que bueno, al final ha surgido del momento difícil, también surgen a veces pues grandes regalos como este. Estos días ha sido el solsticio de verano y el solsticio es un momento especial para los seres humanos desde el principio de la humanidad. Cuando vivíamos más conectados a la naturaleza, no nos quedaba más remedio que estar en absoluta sintonía con las estaciones, con los ciclos de luz. Y los solsticios son la marca fundamental que nos permiten un tránsito hacia el verano o hacia el invierno, que nos permiten ir hacia una expansión y una celebración y una conexión, digamos, más libre con la naturaleza, y una época donde teníamos que buscar refugio y buscar protección porque las inclemencias del clima podían ser tremendas. Entonces esos dos momentos a lo largo del año, los equinoccios también, pero principalmente los solsticios, eran lo que marcaba un cambio de dirección. Y tenían mucho que ver
con las dos polaridades fundamentales de la vida, que son la vida y la muerte, el nacimiento y la muerte. Todos los templos neolíticos, y bueno, estos días he puesto alguna imagen de Stonehenge, que fue un lugar impresionante para mí, sentí una conexión tremenda con ese sitio y entendí, estando allí, de qué manera estas personas celebraban estos rituales. Es decir, la importancia tan fundamental que era para ellos esta conexión con la vida y con la muerte, y cómo eso les ayudaba como conjunto, como tribu, a estar más cohesionados y a poder funcionar mejor en grupo. De manera que estos templos naturales, hechos de piedras, realmente eran también relojes astronómicos en los que se podía saber, según por dónde entraba el sol, se puede saber en qué momento del año estabas. Y los solsticios era ese momento de celebración donde las personas caminaban durante días, cientos de kilómetros, para poder llegar a esa celebración cada año. Cerca del círculo de piedras había un círculo de madera. Eso se ha encontrado después con el tiempo, dado que la madera pues, es más perecedera que la piedra. De manera que se pensaba que venían en peregrinación por el río Avon y que primero hacían una serie de rituales en el círculo de madera y luego se iban al círculo de piedra. La madera simbolizaba la vida, la piedra simbolizaba lo permanente, ¿no? Lo que se mantiene en el tiempo, tanto pues que sigue estando en pie pues, desde hace más de 5.000 años, ¿no? Entonces, esas dos polaridades, lo permanente y lo perecedero, el nacimiento y la muerte, eran la clave de la vida en el Neolítico. Tanto la vida como la muerte era un misterio. Y el nacimiento era algo mágico. Realmente que una mujer quedara encinta hoy día, pues sabemos por qué es y en qué momento sucede. Pero no estaba claro que en otras épocas los humanos tuvieran conocimiento de que el sexo estaba conectado con la gestación, dado que entre el nacimiento y la relación sexual hay 9 meses de diferencia, ¿no? Entonces, había algo de mágico en ese instante en el que de repente llegaba un ser al vientre de una mujer. Por eso todas las figurillas especiales del Neolítico representan a mujeres embarazadas, porque ese debía ser un momento muy importante para la tribu. Y luego el momento de la muerte, que es el momento en el que, sin ningún tipo de conocimiento, una persona se va de este mundo. No sabemos ese momento cuál va a ser. Obviamente hay maneras de matar a una persona de forma directa, pero por lo general no sabemos en qué momento vamos a morir. Venimos al mundo sin haberlo elegido, sin saber por qué, y nos vamos del mundo sin tener la capacidad de decidirlo de forma general. Entonces, esas eran las dos grandes polaridades de la vida del Neolítico. Y eso hacía que el ser humano estuviera en permanente contacto con la vida y con la muerte. De esa forma se podían permitir celebrar la vida cuando estaban tranquilos, y la conciencia de la muerte les permitía vivir con otro tipo de intensidad. Esto en nuestras sociedades modernas se ha ido difuminando y yo creo que es gran causa de los conflictos de muchísimas personas. Hemos perdido de vista la magia que significa estar vivo y hemos perdido de vista que existe la muerte y que la muerte es el fin de muchas de las cosas que consideramos conocidas. Ya dependerá de tus creencias, pues se entenderá la muerte de una manera o de otra, pero la muerte es fundamental. Entender la muerte, sentir la muerte, aceptar la muerte es fundamental para tener una vida plena, porque es lo que va a marcar realmente la intensidad con la que vas a vivir. Sin embargo, en nuestra cultura, la muerte está absolutamente fuera de nuestro entorno. Hemos sacado los cementerios del centro de las ciudades, donde solían estar, hacia afuera, hacia los exteriores. Antes se velaban los muertos en las casas durante varios días y ahora todo sucede de una forma muy rápida, muy aséptica, ¿no? Hay una empresa que se encarga de eso y en un solo día una persona muere por la mañana y por la noche ya está incinerada. Y las personas no tenemos ese tiempo de poder asumir esa pérdida. Entonces, la forma en la que nuestra cultura actualmente entiende la vida y la muerte es realmente infantil, porque no nos permite darles la importancia que tienen, y eso es fundamental luego para entender los problemas que nos vienen en la vida y para entender las pérdidas que vamos a asumir.
Por eso, ¿qué ha pasado en este confinamiento? Que de repente la muerte, que es algo que la mayoría de las personas no piensa en ello, de repente ha tomado importancia. De repente hemos caído en la cuenta de que por un motivo externo a ti te puedes morir en un instante. No importa la edad que tengas, no importa lo que te cuides, no importa, te puedes morir en cualquier instante. En realidad esto siempre ha sido así. Haya pandemia o no haya pandemia, te puedes morir en cualquier instante. Había accidentes de tráfico, había accidentes en general, con lo cual esto es algo que siempre ha sido así. Pero la mayor parte de la gente lo pierde de vista. La mayor parte de la gente no vive con esa conciencia de la muerte constante, de estar preparado para la muerte. Y esto para mí es de vital importancia. Uno de los trabajos más interesantes que yo he hecho en mi vida, duros pero interesantes, es acompañar a personas que están falleciendo, ¿no? Que ya saben que tienen poco tiempo de vida y se van preparando para morir. El aprendizaje que podemos obtener de esas personas es inmenso porque nos dan esa oportunidad de poder reflexionar sobre nuestra propia muerte, poder entender lo que significa la muerte dentro de nosotros, porque eso nos va a dar otra perspectiva a la hora de vivir la vida. Gran parte del miedo de las personas en este proceso que hemos vivido, estamos viviendo, tiene que ver con no asumir su propia mortalidad, con no entender el proceso natural de la muerte, con tenerle miedo a la muerte, con huir de la muerte constantemente, con querer quitárnosla de encima, cuando la muerte es un proceso interno de la propia naturaleza y es lo que permite en sí la propia vida. Gran parte de los sufrimientos de las personas en todo este proceso ha tenido que ver con no haber tocado este tema, con nunca haber reflexionado sobre este tema y no estar de alguna forma preparado para la muerte. En todas las tradiciones espirituales es fundamental estar preparado para la muerte, porque puede sobrevenir en cualquier instante. Estar preparado para la muerte nos da herramientas para vivir la vida de forma más plena, porque cuando pensamos que algo es para siempre, cuando no le vemos el final, realmente no lo valoramos. Solo valoramos esas cosas que son perecederas. Solo nos damos cuenta de lo que significan las cosas cuando vemos que se están acabando, cuando ya no están ahí para nosotros. Y muchas veces la muerte de algunos familiares genera ese tipo de crisis existencial en nosotros que nos permite reflexionar acerca de nuestra propia muerte. Para mí uno de los mayores regalos que me han hecho algunas personas es hacerme reflexionar sobre mi propia muerte, porque eso me ha dado perspectivas nuevas a la hora de enfrentar la vida. Y cuando sucede un evento como este, no es lo mismo vivirlo habiendo asumido ya tu muerte en cualquier instante que no haber considerado nunca este tema y vivir atemorizado porque va a llegar ese momento. Entonces, nuestra cultura moderna no se le da ese espacio. Sin embargo, a mí los solsticios y la celebración del solsticio que hemos vivido hace unos días, a mí siempre me recuerdan ese tránsito de la naturaleza. Somos seres de la naturaleza, formamos parte de todo ese ciclo natural donde las cosas empiezan y acaban, nacen y mueren, y que de alguna manera se regeneran constantemente, ¿no? Mi vida, la vida que yo tengo ahora, pues acabará siendo alimento para otros seres cuando yo me muera, ¿no? Y al final la vida permanece. Es posible que yo ya no esté, seguramente yo ya no estaré en un tiempo, espero que mucho, pero la energía o el cuerpo, mi propio cuerpo, va a servir para hacer un proceso al resto de la naturaleza, ¿no? Y si vivo cerrado a ese proceso, si lo niego en mí, ahí voy a sufrir. Si acepto el proceso, voy a fluir mejor con la vida y también voy a disfrutar mejor de los buenos momentos. Vivimos en una sociedad narcisista que simplemente somos extremadamente egoístas y queremos nuestra supervivencia individual. Nunca los seres humanos hemos sido tan individualistas como en este momento de la historia, solo pensando en nosotros mismos. Sin embargo, la especie se ha sostenido a lo largo de los siglos gracias a la capacidad de estar conectados, a la capacidad de poder trabajar en equipo. El humano es un ser social. Por eso, para mí lo más dañino de toda esta pandemia tiene que ver con ese miedo que a las personas se le ha quedado dentro por no tener resuelto su miedo a la muerte.
pero también la herida tan profunda que dejan las personas, la desconexión de otras personas. El no poder tocar, el no poder sentir el calor y la presencia de otros seres humanos es tremendamente dañino. Y yo, pues eso, estos días que recordaba Stonehenge y que imaginaba cómo grupos enteros de humanos se iban unos días a Stonehenge, tanto en el solsticio de verano como en el de invierno, y hacían una especie de retiro, hacían una especie de fiestón, donde estaban varios días comiendo, bebiendo y teniendo sexo, y luego pues hacían sus ceremonias en los momentos en los que el sol estaba en el sitio adecuado. Entonces esos momentos eran claves para la supervivencia de la especie, dado que eran momentos de celebración en los que el grupo estaba conectado. Necesitamos al grupo tanto para celebrar la vida como para honrar la muerte. Y ese tipo de rituales que vamos perdiendo un poco el interés conforme vamos haciéndonos modernos, son extremadamente necesarios para el ser humano. El funeral es necesario, la celebración es necesaria. Por eso ahora que muchos de esos rituales han tenido que ver con la religión y que en los tiempos modernos pues muchas personas se han salido de la religión, es necesario que esos rituales vuelvan a construirse, ¿vale? Quizá no necesitamos religión, pero sí necesitamos funerales. Funerales donde las personas puedan sentir la compañía de otras personas, donde puedan hacer su duelo, las primeras fases del duelo de forma sostenida. Y también necesitamos de vez en cuando celebrar la vida. Por eso buscamos pues bailes, conciertos, ¿no? Eventos donde podamos juntarnos con muchas personas para celebrar. Esas son cuestiones esenciales. Que ninguna pandemia nos aleje de eso, porque eso es lo que nos constituye como seres humanos, la capacidad de celebrar la vida y la capacidad de honrar la muerte. Estoy preparando un retiro de un día en el campo para poder celebrar la vida y para poder honrar la muerte también en grupo. Hemos perdido esa conexión con la naturaleza, hemos perdido la conexión con otras personas, mucha gente se está quedando con emociones estancadas. Así que he preparado un retiro de un día, que estará 2 días, 25 y 26 de julio, pero el retiro es de un día completo donde vamos a hacer ejercicios de liberación emocional, donde vamos a hacer meditaciones activas para conectar con el cuerpo, donde vamos a hacer una especie de terapia colectiva para sacar todo lo que hemos vivido, para honrar esa muerte de lo que ya no es posible y para de nuevo volver a la vida, reconectarnos con la naturaleza y con el grupo, que nos permita de nuevo recuperar esa esencia que como seres humanos mamíferos necesitamos. Así que si te apuntas, dímelo por aquí debajo, que van a ser 2 días muy especiales, donde vamos a volver a compartir lo que tanto nos ha faltado en este confinamiento. Muchas gracias. Hasta otro día.